piridínico. ¿Cuál? No, el verapamilo es vidrio piridínico. El otro. No, no sirve. Nifedipino. Parecido, Nimo. Nimodipino. Entonces, a todo paciente que tenga riesgo, especialmente al Fisher 3, le damos nimodipino para evitar o disminuir el riesgo de vasoespasmo. ¿Cuál es la dosis? 60 miligramos vía oral cada 4 horas. ¿Está comatoso? ¿No tiene vía oral? Vía oral, eso parece la pregunta. Si está comatoso, vía oral, ¿qué? Por eso, no está comatoso, no puede recibir vía oral. ¿Qué hacemos? Cada 4 horas, 60 miligramos cada 4 horas. Está comatoso. Okay. Primero lo intuba, ¿verdad? Por el tubo. No, porque eso se le va a ir al pulmón. Y por el tubo se puede dar epinefrina, ¿verdad? En código azul. No, me acuerdo, y la lidocaína también se puede dar por el tubo en código azul. En código azul. Bien intravenosa entonces. No hay nimodipino bien intravenosa. Hay que aplazarlo y ponerlo sublingual, no sé. Sonda nasogástrica siempre y cuando no hayan contraindicaciones, o sonda orogástrica. Ya. Y es muy importante, aclaro, porque de las pocas cosas que podemos hacer nosotros para mejorar el pronóstico a ese paciente, pues es evitar que vaya a ser vasoespasmo. Entonces es muy importante la profilaxis del vasoespasmo en estos pacientes. Bien, sí. Sí, ¿cuál eso lo vamos a revisar nosotros? Eso, ajá. Hay otros tipos de patrones que se pueden encontrar en TAC, principalmente es el perimesencefálico, que es un subtipo de la hemorragia subaracnoidea traumática, que va a tener una tasa muy baja de vasoespasmo y diarrea sangrado. Pues aquí lo podemos ver alrededor, pues por eso se llama perimesencefálico, lo vemos alrededor del mesencéfalo y también lo podemos ubicar aquí en las fosas occipitales de los ventrículos laterales. Ahí hay drenaje, ¿no? Ahí hay sangre intraventricular, ¿no? Aquí están, hace niveles. Y aquí miren que hace un realce hacia el tercer ventrículo. Esto es un aneurisma, ¿no? Este es el que se rompió, este es el foco del sangrado y hacia acá sangró el paciente. Pero dijimos que la principal causa de hemorragia subaracnoidea no traumática son los aneurismas. ¿Clínica qué dijimos? ¿Cómo era la clínica? Eso tiene un nombre, eso se llama cefalea en trueno. Un dolor, una cefalea de instauración abrupta, por eso se llama en trueno. Y muy intensa desde el principio, que usualmente el paciente la describe como el peor dolor de cabeza de la vida. Todo paciente que tenga eso es hemorragia subaracnoidea hasta que se demuestre lo contrario. Toda cefalea en trueno es hemorragia subaracnoidea hasta que se demuestre lo contrario. Ahora sí, ¿cómo lo demuestro? Paso número 1, si lo tengo asequible, TAC. Entonces vamos a ver qué nos dicen del TAC. Bueno, ese es el patrón perimesencefálico. Hay otro patrón que es el patrón aneurismático, que va a presentarse en cualquier tipo de hemorragia subaracnoidea, pues no traumática, con compromiso de las cisternas basales. Por ejemplo, aquí en el B podemos ver que el compromiso de las cisternas pues, supracilianas, las silvianas, interhemisféricas. ¿Qué Fisher es ese? 2. No, 2. Se ve sangre en el TAC, hay compromiso de las cisternas, pues estamos de acuerdo en el grosor, no hay mayores signos, eso es un Fisher 2. Bueno, y el otro patrón que sigue es el de la convexidad, que pues es como un patrón que es un poco más amplio porque puede tener, porque la hemorragia pudo ser causada por diversos tipos de patologías. Eso es más por trauma, ¿no? Es más. Sí. Pero generalmente se va a presentar pues aquí. La causa más frecuente que nosotros vamos a ver de ese tipo de hemorragia subaracnoidea es el trauma, ¿no? Esa hemorragia que parece, digámoslo así, si esto fuera pulmón, diríamos que es un patrón intersticial. O sea, está muy metida en el parénquima sin ser un sangrado intraparenquimatoso. Eso es más frecuente en el trauma que en la hemorragia espontánea. Pues aquí con un algoritmo diagnóstico. Muy bien, eso es simple. Pues paso número 1, tengo que sospecharlo, ¿verdad? Eso es lo primero. Si no lo sospecho, lo que no sospecho, no lo diagnostico. Entonces, la clínica cardinal es la cefalea. Ya describimos las características de la cefalea. Se lo lleva a TAC. Tiene dos opciones: TAC diagnóstico
y TAC no diagnóstico, ¿verdad? ¿Por qué el TAC puede ser no diagnóstico? Porque es muy agudo. O sea, ¿por qué puede haber un Fisher 1? Porque es hiperagudo. Es tan agudo que no le ha dado tiempo a la sangre a circular por el líquido cefalorraquídeo y a que nosotros lo miremos. ¿Listo? Entonces, en los cuadros hiperagudos, la persona sintió el dolor de cabeza y apenas sintió el dolor de cabeza se nos fue por urgencias y le hicimos el TAC. Le hacemos un TAC y no vemos nada. La impresión diagnóstica continúa, porque el gol estándar diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea no es la TAC. ¿Cuál es? ¿La qué? Punción lumbar. Muy bien, la punción lumbar. Entonces, cuando al paciente la TAC no es diagnóstica y yo continúo con la impresión diagnóstica, lo que tengo que hacer es punción lumbar. ¿Qué voy a encontrar? ¿Ah? ¿Sangre? ¿Cómo veo el líquido? ¿Cómo se lo describe? Yo puedo hacer una punción lumbar y ¿cómo sale sangre? Roja, viva, rutilante. Y el líquido va aclarando. Eso es una punción traumática, ¿verdad? Y nos pasa a todos, porque las meninges son sumamente vascularizadas. Entonces, lo más normal es que al principio salga sangre. Es muy frecuente, ¿no? Punción traumática. ¿Cuál es la diferencia con la hemorragia subaracnoidea? Pues que la sangre ya ha circulado por ahí. Entonces, número uno, no va a cambiar el color. En una punción traumática, al principio sale hemática. Pero usted va recogiendo los tubos, ¿y qué va pasando con los tubos? A la medida que los recoge, se van aclarando hasta hacer el color normal, que es agua de roca o cristalino. Entonces, usted mira eso, se lo describe como santocrómico. Entonces, santocrómico, usted lo ve anaranjado, ¿sí? El santocrómico. ¿Y aclara? No, no aclara. Por más que usted deje fluir el líquido cefalorraquídeo, el color va a ser el mismo. Entonces, se lo denomina santocrómico. Cuando yo lo llevo al laboratorio de líquido para que le hagan el estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿qué me van a reportar? Eritrocitos. Ahora, si es una punción traumática, ¿cómo me reportan los eritrocitos? Normales o eumórficos. Si es una hemorragia subaracnoidea, ¿cómo me reportan los eritrocitos? Crenados o dismórficos. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuando uno diferencia en el uranálisis una hematuria del tracto urinario de una hematuria glomerular? Es el mismo concepto, es exactamente el mismo concepto. Una hematuria del tracto urinario es eumórfica, una hematuria glomerular es dismórfica. El mismo cuento es acá. Una punción traumática es eumórfica, una hemorragia subaracnoidea es dismórfica o son glóbulos rojos crenados. ¿Listo? Bien, siga. Bueno, pues el doc ya dijo se hizo la punción lumbar. Si la punción lumbar es positiva, pues tenemos que encontrar dónde está el aneurisma, pues se hace una arteriografía. Si se demuestra el aneurisma, pues ahí se va a ver el tratamiento, si el aneurisma es embolizable o de lo contrario pues se va a cirugía, si se hace tratamiento endovascular o no. Si en la punción lumbar es negativa, pues se debe de continuar el estudio para encontrar la causa de la clínica del paciente. Por otro lado, si desde la TAC ya se demostró que hay un diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, entonces se procede a hacer un angioTAC. Pues obviamente igual, o sea, si el aneurisma se demuestra, también se debe definir si hay necesidad o no de la cirugía, y esta se realiza, o sea, si hay necesidad de la cirugía, pues se realiza, de lo contrario se hace arteriografía para igualmente ubicar el aneurisma y hacer pues, el tratamiento embolizable, pues endovascular. Ahí viene una cosa, hablamos de aneurisma porque ya dijimos que la principal causa de hemorragia subaracnoidea es aneurisma. Entonces, lo podemos decir así: toda hemorragia subaracnoidea espontánea es aneurismática hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, yo tengo a la persona con la impresión diagnóstica de hemorragia subaracnoidea, la llevo a TAC. El TAC me confirma que es una hemorragia subaracnoidea. Lo tengo en TAC. ¿Qué hago? Le hago un angioTAC. ¿Por qué le hago un angioTAC? Así como en el ACV. Porque en el ACV queríamos ver si era aproximado o no en el isquémico, ¿no? En este, ¿qué queremos ver? Si es aneurismático. Y lo más probable es que sea aneurismático. Ahora, lo más frecuente y lo más probable, en el más del 85% de los casos, es que encontremos el aneurisma en la TAC. Si encontramos el aneurisma en la TAC, pues ya definirá el neurocirujano
si es intervenible por vía endovascular, que es lo que se prefiere hoy en día, o por vía abierta, según lo que haya disponible, o si no requiere tratamiento ni endovascular ni abierto. Si no se encuentra el aneurisma del angiotac, como el aneurisma es tan frecuente y es la principal causa de la hemorragia subaracnoidea espontánea, a ese paciente hay que someterlo a arteriografía, que es el gol estándar diagnóstico de los aneurismas. Entonces, si la angiotac sale negativo, pues se plantea llevarlo al paciente a arteriografía para ver si ahí se encuentra el aneurisma. Bien, sí. Bueno, en el tratamiento, pues el manejo inicial va a ser como del paciente, el manejo de la vía aérea, el control de las cifras funcionales, el manejo del dolor, que pues, es el principal síntoma por el que llegó el paciente. También se puede considerar la terapia antifibrinolítica. En la profilaxis, pues Sí se recomienda, ¿no? Sí, o sea, hay estudios que dicen que no sí, cambian hay nada. que dicen que sí, pero bueno. También en pacientes que de pronto tengan alguna incidencia de trombosis venosa profunda, pues se considera hacer una profilaxis de estos. Y Bueno, el tratamiento ese es un punto que tiene caña. Vamos con el manejo inicial. Entonces, esto es una emergencia, ¿verdad? Es una hemorragia subaracnoidea, es una emergencia médica. Cuando uno le hace el diagnóstico al paciente, pues se trata, si llega con focalidad neurológica, es un triaje 1. Si llega sin focalidad neurológica, pues probablemente por el nivel del dolor son triaje 2, porque son dolores bastante agudos, o algunos lo clasificarán como 3. Cuando tenemos el diagnóstico, eso se vuelve una emergencia médica. Todas las emergencias médicas empiezan abordando por la misma parte, que es evaluar el A, B, C, D. Entonces, el A es muy importante en estos pacientes, pues porque por el sangrado que tienen puede tener compromiso del estado neurológico y por ende de la vía aérea, y lo primero que tendré que definir es si hay que intubarlo o no. ¿Sí o no? Entonces, bueno, con la B no tenemos mayor cosa, y con la C frecuentemente estos pacientes llegan con emergencia hipertensiva. No digo todos, ni que es patognomónico, ni que es exclusivo, pero es muy frecuente que esos pacientes lleguen con emergencia hipertensiva y pues tendré que manejar. Y el D, pues obviamente porque el estado neurológico puede estar alterado. Si tengo que controlar alguna cosa ahí, pues la controlo. Si no, sigo con parte del manejo. Yo antes que el manejo de la profilaxis de la trombosis venosa profunda, lo que me plantearía es la profilaxis del vasoespasmo. Eso sí que es obligatorio. Entonces, si tiene un Fisher 2, 3 o 4, la profilaxis del vasoespasmo es obligatoria. Ahora, pues en un Fisher 4 el pronóstico ya es muy chimbo, ¿no? El pronóstico es muy malo, pero igual pues toca hacer. ¿Qué más? No, una preguntita, pero si se da vasodilatación a una hemorragia, pues normal, o sea, pues, listo, se reduce el vasoespasmo, pero pues no empeora la hemorragia. No empeora la hemorragia. No empeora la hemorragia. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque el sangrado se contuvo. ¿Qué es lo que pasa? Que el aneurisma se rompe, ¿verdad? Tuvo el sangrado que tuvo. ¿Y qué pasa con el aneurisma? Se coagula. Entonces, una vez se coagula, por eso una de las complicaciones es el resangrado. Y se ha demostrado que la terapia que previene, o que evita o disminuye el riesgo de vasoespasmo, no aumenta el riesgo de resangrado. Porque si aumentara el riesgo de resangrado, no lo hiciéramos, porque dijimos que la complicación que más morbimortalidad tiene es el resangrado. Y luego, el vasoespasmo. ¿Sí? Entonces, la primera que queremos evitar es el resangrado. ¿Y cómo evitamos el resangrado? Pues primero cerrar el aneurisma. Eso es lo más importante, el control del foco. Por eso es que le queremos hacer el diagnóstico. Como más del 85% son aneurismáticas. Lo que ese paciente debería ir es a control del aneurisma, que se puede hacer por vía endovascular o abierta. Las guías dicen que las dos técnicas dan igual en cuestión de complicaciones y en cuestión de eficacia. Sin embargo, pues si fuera cualquiera de nosotros, ¿qué prefieren? ¿Que les abran la cabeza o que les entren por la femoral? Yo creo que la mayoría preferimos que nos entraran por la femoral a que nos abran la cabeza, ¿verdad? Entonces, por eso digo que hoy en día, en la mayoría de casos, y estando disponible, se prefiere de largo la vía endovascular. Entonces, lo que hacen es embolizar el aneurisma. Embolizar el aneurisma, mostramos, no sé si mostramos una imagen la otra vez, bueno, mostramos una arteriografía, pero
Embolizar el aneurisma es lo mismo, entrar por arteriografía, ver dónde está el aneurisma y se lo llena de una sustancia metálica que va a coagular y evitar que se rompa eso que se llaman coles, ¿sí? Entonces son unas... ¿cómo decirlo? Ustedes han visto el estaño cuando van a soldar eso. No estoy diciendo que sea eso, pero es más o menos eso. Es una lámina metálica que va rellenando el aneurisma, se solidifica y al solidificarse, pues el problema del aneurisma es que la pared es más delgada y es más susceptible a romperse. Ahora, si el aneurisma se rellena de una cosa metálica, pues la probabilidad de que aunque se rompan las paredes por fuera del aneurisma, la sangre no va a pasar por ahí, porque estamos aislando el aneurisma de la circulación. El aneurisma queda rellenito y la pared queda rellena por los coils. Otra opción es por vía abierta, que por vía abierta lo que hacen es pues, destapar el cráneo, aislar el vaso y clipar el aneurisma, porque lo estoy abordando desde afuera. Entonces, al clipar el aneurisma, de nuevo, la circulación, o sea, aíslo el aneurisma de la circulación del vaso. La sangre pasa por el vaso, pero no pasa por el aneurisma. ¿Listo? Entonces hay esas dos opciones: embolización con coils o clipaje del aneurisma por vía abierta. El tratamiento directo del aneurisma, como ya le explicó el doctor, es la cirugía abierta o la obliteración endovascular aneurismática. Con las complicaciones que son el resangrado, el vasoespasmo y la hidrocefalia, pues en el resangrado, como ya le dijimos, es el cierre precoz o Exacto. del aneurisma. Así En es. caso de no ser posible, porque no se detecta dónde está el aneurisma, no se sabe exactamente la causa del sangrado. O no tenemos al especialista que nosotros para acá. Exacto, pues se va a valorar el uso de antifibrinolytíticos, pues que pues hay estudios que indican que pues llevan al paciente un mejor pronóstico. En caso de vasoespasmo, pues para la prevención, el mimodipino. Y pues hay estudios que dicen que el uso de algunos tipos de estatinas pues ayudan como a la prevención de la aparición de vasoespasmo, como por efectos más como antiinflamatorios. Creo que al día de hoy no se recomienda, ¿no? Lo único que se recomienda es el mimodipino. Y pues en los vasoespasmos El sintomáticos... que ya hizo el vasoespasmo, pues, bueno, ¿cómo detecto el vasoespasmo? ¿Cómo diagnostico el vasoespasmo? Pues hay varias formas. Entonces, primero es la sospecha. Yo tengo al paciente que hizo la hemorragia subaracnoidea y que lo tengo en tratamiento en UCI. Pues un paciente con la hemorragia subaracnoidea tiene que ir a UCI. Mínimo a intermedios, si es que es un Fisher o no, perdón, un Juniges, que lo que define la estancia es el Juniges. Un Juniges 1 o 2 se los podría plantear manejar en ¿qué es? En intermedios, pero más altos tiene que ser en UCI, porque son pacientes que tienen alto riesgo de complicaciones y requieren monitorización continua. Lo primero es que yo presumo el vasoespasmo porque el paciente hace una focalidad neurológica. ¿Sí? ¿Qué hace el vasoespasmo? Cierran los vasos, corta la circulación de un área encefálica y el paciente se va a manifestar como un paciente con un evento cerebrovascular isquémico. Entonces, este paciente que tiene una nueva focalidad neurológica, digo nueva porque es probable que tenga alguna por la hemorragia subaracnoidea. Este paciente que tiene una nueva focalidad neurológica o alteración del estado de conciencia, yo tengo que sospechar vasoespasmo. ¿Qué opciones diagnósticas tengo? Varias. Tengo una a la cabecera del paciente que se llama Doppler o evaluación de arterias, Doppler de arterias por vía transcraneal. ¿Sí? Es lógico, ¿no? Si la circulación de los vasos se corta, pues la evaluación Doppler de las arterias cerebrales también se va a alterar. ¿Cuál es el problema? Que hay que ser experto en esa forma. O sea, la evaluación de Doppler de arterias transcraneales no es cosa sencilla, es cosa muy difícil, porque ustedes tienen el cráneo, que es un hueso durísimo que tiene dos tablas óseas a través del cual es difícil que pase el ultrasonido, tiene muchos artefactos y como ya vimos en la clase de ecografía o en la práctica que hicimos de ecografía, la ecografía tiene dos problemas: paciente y operador. Entonces en este caso el paciente siempre va a ser un problema porque tiene el cráneo, todos tenemos cráneo, a no ser que tenga una craniotomía o hueco de Pach. De lo contrario, pues todos vamos a tener por ese lado el paciente es problema. Y el operador, pues, tiene que ser un operador experto y no es sencillo de encontrar. ¿Cuál es la otra opción? Lo que dijo la compañera, una angiotaca. ¿Qué nos va a mostrar el angiotaca? Pues que hay una alteración de la circulación en un área concreta del cerebro y con eso diagnosticamos el vasoespasmo. ¿Cuál es el tratamiento del vasoespasmo? O sea, La terapia triple H, ¿no? Hipertenso, hipervolémico. Ya neurovascular.
¿Sí? apertura. Entonces hay dos cosas. Antes lo que decíamos es la terapia triple H, que es hipertenso, hipervolémico y hemodiluítico. Pero eso es babas de... O sea, como cuando uno se da un golpe bien y creo que te llegan a hacer. Pues la terapia triple H es eso, babitas. El tratamiento efectivo es entrar por arteriografía y colocar vasodilatadores dentro del vaso que tiene el espasmo. Ese es el tratamiento. Y repito, así como la hemorragia era una emergencia, el vasoespasmo es una emergencia médica, porque si yo mantengo el vasoespasmo al paciente le va a ir mal. Y dijimos que es la complicación más frecuente y es la que por estadística mayor mortalidad lleva. O sea, en absoluto es el resangrado, pero por frecuencia es el vasoespasmo. ¿Listo? Bien, ¿y la hidrocefalia? Pues si ya es sintomática se hace drenaje. ¿Qué es lo más chimbo? Pues, ¿no? Hacer una derivación. Esa es la menos peor de todas. Las dos peores son el resangrado y el vasoespasmo. Muy bien. ¿Claros? Ese es un tema supremamente importante. Si ustedes se llevan de este curso sabiendo algo de ACV con eso de hemorragia, suba la idea espontánea, yo me voy muy contento. Bueno, mi exposición es mucho más corta y más sencilla que la de Lisa, ya que esta es una actualización del tratamiento de la taquicardia supraventricular, que ya nos había dicho el doctor. Bueno, el doctor nos había dado un tratamiento de la taquicardia supraventricular con la guía europea, que había sido en 2019, pero ahora se publicó una guía americana pues, de este año. Cabe recalcar que ambos son revisiones de artículos. En la guía americana se revisaron artículos desde 1998 hasta el 2023 y se revisaron 6.500 artículos aproximadamente. Bueno, en esta guía lo que se va a utilizar dentro del tratamiento van a ser maniobras vasovagales, la adenosina, que aquí va a haber el principal cambio de entre las dos guías, también bloqueadores de canales de calcio y beta bloqueadores. Bueno, en el cuadro abdominal. ¿O soy yo? Pues sí, eso. A veces pasa. Ajá. Bueno, en el cuadro agudo de una taquicardia supraventricular, lo primero que debemos pues, ver es que si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está inestable, pues se va a ir directamente a una cardioversión. Pero si el paciente está estable, vamos a iniciar con maniobras vasovagales, como pues, la maniobra de Valsalva o el masaje carotídeo. Y si estas maniobras no funcionan, ya pasamos a la adenosina. En esta guía lo que nos dicen es que solo se va a utilizar un bolo de adenosina seguido por un flush de solución salina. Pero después, o sea, si esto no funciona, se pasa a lo siguiente, que van a ser los bloqueadores de canales de calcio, que puede ser el verapamilo o el diltiazem. El verapamilo se puede utilizar en 0.075 a 0.1 miligramos por kilo, y también el diltiazem, que es de 0.25 miligramos por kilo. Pero aquí no solo vamos a utilizar los bloqueadores de canales de calcio solo, sino que se van a utilizar con los beta bloqueadores, que se puede utilizar el metoprolol o el esmolol. Y si ya esto tampoco funciona, se va a seguir a la cardioversión eléctrica. Es lo que habíamos dicho con esos cambios, ¿no? Ellos ahora dicen una sola dosis de adenosina. Si sirve bien, y si no sirve, pasamos a los siguientes medicamentos. Ellos ponen por encima a los calcioantagonistas que a los beta bloqueadores. Pero no dicen que serán O sea, terapia combinada es lo que ellos recomiendan, las dos cosas al mismo tiempo o secuencial. Dar las dos cosas al mismo tiempo tendría sus riesgos, ¿no? Porque el metoprolol, la dosis usual es esa, 2.5 a 5 miligramos, lo hablamos, ¿no? Y que hasta 15 miligramos. Y lo mismo con el verapamil.
Combinarlos, no sé hasta qué punto aumente los riesgos adversos. Yo lo que entendí del artículo es que, o sea, las dos son segundas líneas y en las europeas nos recomiendan a nosotros a los beta bloqueadores por encima de los calcioantagonistas. Y lo que están recomendando las guías americanas, y lo colocan en una parte del artículo, citan el estudio que hicieron en comparación de los beta bloqueadores versus los calcioantagonistas, que los calcioantagonistas son más efectivos que los beta bloqueadores. Entonces, lo que yo entiendo es que ambas son primeras líneas, pero ambas son segundas líneas, pero dentro de los dos, lo que recomiendan en ese artículo es decantarnos por los calcioantagonistas. Bueno, en la guía del 2024 también nos hablan de un tratamiento para un cuadro clínico, o más bien esto sería para un cuadro preventivo de una taquicardia supraventricular, y pues eso voy a decir la primera línea, la primera línea serían también los bloqueadores de canales de calcio, especialmente para familias y Esto ya no es en el contexto del paciente que está en la taquicardia supraventricular, sino que es el paciente que lo sacamos de la taquicardia supraventricular y que vamos a evitar que recurra. Entonces, dejar o bloqueantes de los canales de calcio o beta bloqueadores son las opciones más asequibles, más seguras y más baratas. Esas segundas líneas, por ejemplo, que tenemos ahí, pues son más de manejo de experto y poco asequibles en nuestro ambiente. Y ponerle amiodarona a una taquicardia supraventricular oral. Además que la amiodarona oral tiene muchos riesgos. Ahí les colocan, ¿no? Toxicidad pulmonar. Yo he visto fibrosis pulmonares por amiodarona. Son una puta mierda. Porque ¿quién le devuelve a uno el pulmón sano? Nadie. O sea, el pulmón fibrosado, pulmón cagado. Entonces, a mí particularmente la amiodarona como para manejo crónico, poco y nada. O sea, sí, es que es un porcentaje mínimo, pues vaya usted a saber quién putas va a hacer eso. Entonces, a mí la amiodarona, como para andarla alegremente formulando, la ibarbradina es lo que recomiendan las guías europeas, curiosamente, como primera. Sí. Bueno, ya en la guía europea también es una revisión de artículos, pero aquí vamos a encontrar que, bueno, también se van a utilizar las maniobras vasovagales, la adenosina, pero pues aquí, como hemos visto, no se va a utilizar solo una dosis de 6 miligramos, sino que se puede utilizar hasta 18 miligramos, es decir, 6 miligramos, después otros 6 y después otros 6 miligramos, y si esas tres ya no funcionan... No, recuerden que hay que ir subiendo la dosis, ¿no? O sea, 6, 12, 18. Aquí lo vamos a dividir, el cuadro agudo se va a dividir en QRS anchos y angostos. En los angostos vamos a evaluar si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Pues si no está estable, se va a hacer la cardioversión, y si está estable, se empieza con maniobras vasovagales, sigue la adenosina, como lo expliqué anteriormente, y también se pueden utilizar los bloqueadores de canales de calcio, o se pueden utilizar los calcioantagonistas. Y si esto no funciona, también se va a cardioversión. Y si los QRS son angostos, anchos, después también se evalúa si es estable o inestable. Si está inestable, se hace cardioversión, o si no, se va a maniobras vasovagales, sigue con la adenosina, como te dije también anteriormente. Y aquí ya no se va a ir a beta bloqueadores y calcioantagonistas, sino que va a utilizar antiarrítmicos como la procainamida y la amiodarona. Cuando hay una taquicardia de complejos anchos es más puto, ¿no? Ya dijimos que una taquicardia de complejos anchos el 90% de las veces es una taquicardia ventricular. Una taquicardia regular de complejos anchos, sin yo saber nada del paciente, lo dijimos, el 90% de las veces va a ser una taquicardia ventricular. Si está estable, yo ya me planteo que sea, porque es raro ver una taquicardia ventricular estable. Si está estable, me podría llegar a plantear que es una supraventricular, que dijimos que puede ser dos cosas, ¿no? O bloqueada o preexcitada, ¿sí? O dijimos por bloqueo de rama o por conducción antidrómica por vía accesoria. Eso ya es más complicado, pero bueno, sí, sigamos. Bueno, estas son las diferencias, un cuadro de las diferencias que hay en la guía americana en 2024 y la del 19. Pues la que es principal, pues es el cambio de la dosis de la adenosina. El cambio de la dosis de la adenosina. Bueno, sí, igual recuerden que son guías, ¿no? Tampoco es que
hayan mayores cambios respecto a lo que nosotros hablamos. Probablemente la recomendación que sacó la guía americana de utilizar una sola dosis de adenosina es una cosa que se ha venido viendo en los estudios, ¿no? De que si con la primera dosis no salió, ¿qué tan efectiva es la segunda y la tercera dosis? Entonces algunos autores hacen algunas cosas que se llaman estudios de costo-efectividad, y por costo-efectividad algunos argumentan de que no son efectivas las siguientes dosis. Ya queda a discreción de ustedes. A mí, sin embargo, al menos con la adenosina, ya les dije que todos nos la muestran como la primera línea, porque sí, evidentemente es un medicamento, número uno, efectivo, y número dos, pese a su efecto adverso tan hijo de madre, es el medicamento más seguro, o sea, es el medicamento con el que menos eventos adversos serios ocurren. Sin embargo, a mí me parece muy poco amable con un paciente. Eso ya es una percepción, ya es mero juicio mío, ¿no? De que frenarle el mango a un paciente desde 180 a 20 en 10 segundos se tiene que sentir muy feo, pero muy feo. Entonces yo tengo, no es que no la use, pues tampoco usarla, pero tengo esa impresión, pues, ¿no? Digámoslo así, es una cosa más de subjetiva que objetiva, como lo que nos muestran. Bien, listo, vamos con la clase. Gracias. Muy bien. Entonces, la clase de hoy es muy sencillita, son cosas muy fáciles de ver. Entonces, hoy vamos a hablar de sangrados. Vamos a hablar de 3 sangrados. De uno, pues ya hablamos: el subdural, el epidural y la hemorragia subaracnoidea. Entonces, ahí nos muestran algunas cosas muy generales sobre la hemorragia que ellos le llaman extradural, nosotros le decimos epidural. ¿Dónde se ubica la hemorragia epidural? Como el nombre lo dice, entre el cráneo y la dura, entre la tabla interna del cráneo y la dura. Ahora miren que nos la pintan de color rojo. ¿Por qué nos la pintan de color rojo? Porque su principal fuente es arterial. ¿Cuál es la principal fuente? La ruptura de la arteria meningia media, ¿sí? Estos son sangrados que esencialmente nosotros los vemos en el paciente con trauma. Difícilmente es un sangrado espontáneo. Ahora, puede, ya dijimos, en la viña del Señor, todo puede. Un día un paciente hace una trombocitopenia y con 5.000 plaquetas le sangra la meningia media. Cosas que pasan en la viña del Señor, pero normalmente esto es en el contexto de trauma. Ahora nos muestran la hemorragia subdural. Si nosotros vemos, pues hay dos grandes diferencias. Una que nos la pintan en color azul, ¿verdad? Porque el origen de este es venoso. Usualmente la ruptura de los senos venosos, cualquiera, longitudinal, transverso, petroso, cualquiera, es de etiología venosa. Y segunda, y para en el caso nuestro, que la materia es imagenología más importante, la forma. Por la ubicación del sangrado, los sangrados van a tomar una forma diferente. ¿Cómo se miran las hemorragias epidurales? Entonces les describen como forma de lemo o forma biconvexa. ¿Por qué biconvexa? Pues porque el cráneo tiene una forma convexa y al producirse ese sangrado, el sangrado hacia adentro va produciendo otra convexidad. Por eso le dicen biconvexa o en forma de lente. En cambio, la hemorragia subdural, estando en el espacio subdural, no no hunde el tejido encefálico, sino que se expande sobre el tejido o sobre el espacio subaracnoideo, y lo que nos da es una forma de semiluna, ¿sí? O una forma cóncava. Entonces, el uno es cóncavo
y el otro es convexo. El uno tiene pipa y el otro no tiene pipa o tiene forma de seminoma. Y el último que nos muestra, es el que ya nos mostró la compañera, por eso no nos vamos a detener tanto, que es la hemorragia subaracnoidea. Muy bien, vamos a arrancar entonces con esa imagen. Muy bien, ¿qué tenemos? Entonces va con chicha. ¿Por qué? Vamos despacio. Entonces siempre tenemos que ir de menos a más. ¿Qué estudio estamos? Una tomografía axial computarizada simple de cráneo en un corte axial. Muy bien. Ahora sí, más o menos sí, a nivel de los ventrículos, casi que saliendo de los ganglios de la base, ¿qué encontramos? Una lesión hiperdensa. Hipo. Muy bien. Hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo, muy bien. Eso, hasta ahí están fungiendo de radiólogos. ¿Sí o no? Lo bonito es hacer todo ese ejercicio y al final decir qué es. ¿Sí o qué? Entonces, tiene una lesión hipodensa en el hemisferio izquierdo que genera efecto de masa. ¿Por qué sabemos que genera efecto de masa? Pues porque está desplazando la línea media. Ahora, aquí viene una pregunta interesante. ¿Eso es una lesión intraaxial o extraaxial? Es extraaxial. ¿Estamos de acuerdo? Es extraaxial. ¿Cómo sabemos que es extraaxial? Porque está empujando la corteza. Yo les muestro esta imagen, la primera clase que tuvimos. ¿Y qué me dicen? ACV. ¿Sí o no? Eso es isquemia. Bien, eso no es isquemia. Entonces es una lesión extraaxial que está empujando la corteza. Como estamos en la clase de hemorragias, eso es una hemorragia. Ahora, ¿por qué tiene chicha? ¿Por qué dijimos? Porque la sangre aguda, ¿cómo se ve? Hiper. Ahora, ¿eso cómo se ve? Hipo. Pero ¿se acuerdan que dijimos qué pasa con la sangre? Que con el paso de los días pierde densidad. Dijimos que pierde densidad porque lo que le da densidad a la sangre son las células, los glóbulos rojos. Y con los días, los glóbulos rojos se crenan. Al crenarse, pues va perdiendo densidad y se van volviendo así. Entonces, esto es un hematoma subdural, subagudo o crónico. De subagudo a crónico. Esta es la evolución natural de los hematomas subdurales. Ahora, por eso les digo que esta imagen tiene chicha. Vamos explicando cosas. ¿En quiénes son frecuentes los hematomas subdurales crónicos? Ancianos. ¿Por qué? Porque el ancianito va por la vida y un día se cae, se golpea la cabeza y hace un hematoma subdural. Pero hace un hematoma subdural, no tan grande, más bien pequeño, y como el paciente anciano tiene atrofia, suele tolerar bien ciertos niveles de expansión de volumen dentro de la cabeza. Entonces él no consulta porque él se siente bien. ¿Qué pasa con el hematoma, con ese hematoma subdural agudo? Que se va volviendo crónico, va envejeciéndose y se va volviendo así. ¿Qué puede pasar con un hematoma subdural crónico? Un hematoma subdural crónico tiene dos cursos posibles. Se reabsorbe, desaparece y no pasó nada, y el abuelo nunca irá a urgencias, o se vuelve osmóticamente activo y empieza a chupar agua. ¿Por qué? Recuerden que aquí se están muriendo los glóbulos rojos. Él va perdiendo densidad, pero sigue siendo más denso que el agua. ¿Sí o no? Esto es más denso que esto. ¿Sí? Por gradiente. Entonces, ¿qué pasa? Que por gradiente el agua de aquí y de aquí se va pasando a el hematoma. Entonces el hematoma se vuelve una esponja osmótica y empieza a tragar agua. Y al tragar agua, ¿qué se vuelve? Más grande. Y al volverse más grande, produce síntomas. Y al producir síntomas, ahí es donde va el abuelito. Entonces es frecuente, eso es muy frecuente. Que hay que advertirle, por eso, a las personas ancianas cuando tienen un trauma craneal, que es una situación muy frecuente. El abuelito se cae, se golpea la cabeza, la hija lo ve, se asusta, lo lleva a urgencias, le hacemos un TAC. En el TAC no vemos nada porque puede ser un sangrado muy pequeño o que demora en formarse porque es un sangrado venoso. El abuelo se va a la casa y a la vuelta de 1 mes, 2 meses, 3 meses nos vuelve porque dejó de hablar, está hablando raro, no come, no se levanta, se le está yendo el chichi, se le está yendo el popó. Entonces en ese momento nosotros hacemos un TAC de cráneo y nos encontramos con eso. Un hematoma subdural crónico. ¿Listo? Eso es una situación
Muy frecuente, bastante frecuente. Bien, vamos a verlo en su extensión. Miren de grande ese hematoma. Es un hematoma bastante grande, ¿no? Y tiene la clara forma de semiluna. Ahora ustedes a eso le cambian de color y simplemente ahí tendrían la diferencia entre un agudo y un crónico. Muy bien. Vamos con este. Es una tomografía axial computarizada simple de cráneo y corte axial Sí, muy bien, todo eso está bien. a nivel de ventrículo. Ventrículos laterales. Y hay presencia de una lesión hiperdensa con Ajá. efecto de edad. Tremendo efecto de masa, ¿no? Le está pasando el ventrículo de un lado al otro. Hemisferio derecho. Derecho, el hemisferio derecho. Acuérdense que la lateralidad va a ser importante. Y el examen va a ser así, algo así. El último, el final. En el final lo que vamos a hacer es que les va a salir al azar 3 o 4 imágenes y ustedes van a fungir de radiólogos, a hacer el ejercicio que estamos haciendo ahorita y decir, es un ataque de cráneo simple en corte axial en el que se mira una lesión expansiva con efecto de masa en hemisferio derecho a hiperdensa congruente con un... O sea, ese es oral. No, pues escribimos. Bueno, todavía. Todo lo que miren, todo lo que creen, se aplica en diagnósticos diferenciales, pues lo que ustedes crean, que aplique. A veces sí, a veces no. Aquí, por ejemplo, sí, no, pues que tienen este tremendo efecto de masa con desviación de la línea media, tremenda desviación de la línea media, ¿no? La línea media está del otro lado, completamente. Mira, ahora sí, ¿qué es eso? No, como subdural. ¿Dónde está la hemorragia? Subdural, subdural, no subaracnoidea, subdural, eso es un hematoma subdural. Agudo, agudo, agudo. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿y por qué aquí parece hacer una pipa? No se dejen, no se dejen llevar por cosas menores. Ahora vamos a ver un hematoma epidural. Yo creo que la mejor forma es ver cómo es un hematoma epidural y a ella no les queda duda. Esto es una semiluna, ¿verdad? Con algún otro relieve. Eso pasa porque el foco del sangrado puede que esté más hacia acá o tenga dos focos de sangrado y por eso se hinche más de un lado que del otro. Pero esto mayormente es una semiluna, es una luna creciente, eso es un hematoma subdural. De hecho acá también nos están mostrando la otra parte de donde se va y probablemente lo que se le rompió es el seno venoso. Muy bien. Diferente, pero miren por ejemplo este. ¿Qué es eso? ¿Qué se ve ahí? Otra vez. Pues ya lo de tag, de cráneo, todo eso no. Ahora vamos a la descripción directamente de lo que se ve. ¿Qué miramos ahí? Una lesión hiperdensa en hemisferio derecho, con efecto de masa, sí estamos de acuerdo, tiene efecto de masa, en mayor medida con forma de media luna. Aquí hace una pipa, no sabemos por qué, pero no se me confundan, eso es un hematoma subdural. ¿Sí? ¿Por qué hizo esa pipa? Lo que yo presumo es que tiene una ruptura de seno venoso transverso y este es el foco de la ruptura y probablemente acá hay un compromiso también, que hay dos. Hay un compromiso en parte intraparenquimatoso, pero este patrón a nosotros, miren, este patrón nos lo describió la compañera. ¿Qué es eso? Aquí vemos dos hemorragias. Vemos un subdural y vemos una hemorragia subaracnoidea. Como ella la describió, es una imagen muy parecida, solamente que está del otro lado. Ya nos lo mostró del hemisferio derecho y ahí se mira del hemisferio izquierdo. Y dijimos que es la forma de presentación que suele estar asociada al trauma. Entonces ahí tenemos dos tipos de hemorragia. Tenemos una hemorragia subdural y aquí, muy probablemente aquí, y aquí segurísimo, hay una hemorragia subaracnoide. Es trauma, en un trauma se pueden encontrar de todo. Ahora, ¿qué hay que hacerle a ese cristiano? Si es que queremos que viva. Drenarlo y otra cosa, ¿no? O sea, el drenaje y una craneotomía descompresiva, pues que fue lo que hicieron acá. Hicieron una craneotomía descompresiva.
después de la craneotomía descompresiva, obviamente se aprovecha el hueco de la craneotomía para evacuar el hematoma y resolver la hipertensión endocraniana del paciente. Miren que nos están mostrando esto negro de aquí. Esto negro de aquí ya es la isquemia que estaba produciendo. Recuerden que en un paciente con trauma craneoencefálico, lo único que podemos hacer nosotros es mitigar o prevenir la lesión secundaria. La lesión primaria, ¿qué podemos hacer por la lesión encefálica primaria? Ni vergas, nada. Cerebro dañado, cerebro perdido. Lo que nosotros podemos es mitigar o prevenir la lesión secundaria. Y este paciente, miren que ya hizo un grado de lesión secundaria. Esto es isquemia. ¿Sí? Recuerden que la lesión secundaria se explica por isquemia, que puede verse por diversos mecanismos. ¿Cómo diferencia la hemorragia crónica del isquemia? No, miren, porque eso está en parénquima. Ah, pero ahí sí, no, está en otro lado. Si está en otro lado, a veces es difícil, es cierto. Habrá alguna que otra circunstancia donde es difícil, pero son casos raros. Son casos raros. O sea, doctor, eso no les voy a poner a ustedes. todas son extraaxiales, ¿no? La subdural y la epidural, por supuesto que son extraaxiales, no son La intraaxiales. subaracnoidea. La subaracnoidea, a ver, siendo estrictos, pues sí, claro, sería extraaxial, pero pues ya está casi teniendo Claro, o sea, no es intraparenquimatosa, en eso estamos de acuerdo, no es Esa como la diferencia de la intraparenquimatosa. anterior imagen, o sea, para saber diferenciar mejor. Ahorita vamos a una. De hecho, tenemos la imagen. Tenemos la imagen. Muy bien, vamos con esta. Vamos a ver esa toma. Vamos a ver esta tomografía. Ahí me gusta, qué bonito. Crónica. Espérense, guarda. Bueno, digo, vayan despacio, hagan el análisis, describan las cosas y con base en lo que encuentran, ustedes dicen, es esto. ¿Qué encontramos? Una lesión hipodensa. Y en el hemisferio izquierdo genera efecto de masa. ¿Verdad? Hay las dos formas. Ese es el foco. No, por ahí no va el Se análisis. está haciendo crónica. Es un subagudo, ¿sí? Ese es el que está en medio. Este es un hematoma subdural subagudo. Entonces, miren, vamos a volver a ver toda la tomografía. Hay partes, vamos a ver. Esta parte me gusta porque están las dos densidades, ¿verdad? Hay una que es isodensa, tiende a ser entre iso e hiper, y hay otra que claramente es hipodensa. Esta es la evolución natural del hematoma. Eso es un hematoma subdural subagudo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, miren que en la medida en la que yo voy cambiando el corte del TAC, miren como ahí se miraría solo los subagudos, ¿verdad? Y acá se verían las diferentes fases y en la medida que bajo, miren que se forman como niveles. Esa es la evolución natural del hematoma. ¿Qué dijimos que pasa con el hematoma? Que el hematoma va cambiando su densidad. Ahora, ustedes han visto qué pasa cuando uno coloca un líquido con diferentes densidades en un vaso. Lo más denso se va abajo y lo menos denso se va para arriba, claro, porque lo menos denso flota. ¿Qué es lo que nosotros vimos aquí? Miren, aquí forma como una especie de nivel. Lo menos denso se fue para arriba y lo más denso se fue para abajo por gravedad. Es el mismo hematoma, solamente que ¿qué es lo que está pasando? Que la parte más densa se está yendo hacia abajo, como cuando uno centrifuga la sangre y la deja reposar y se forman fases. Es lo mismo, aquí simplemente se están formando las fases de lo más denso a lo menos denso. Pero si yo le hago un TAC diario a este paciente, tarde o temprano, ¿dónde va a terminar? En la primera imagen, ¿se acuerdan del primero que vimos? Va a terminar siendo un hematoma crónico. Ya dijimos que tiene dos opciones, o se reabsorbe o se expande. Tiene esas. Ahora, ¿por qué lo uno y por qué lo otro? No sé. O Cosas sea, de- es como si hubiéramos llegado a la mitad del tiempo. Es como si hubiéramos llegado a la mitad del tiempo. Ajá. Por eso al uno le llamamos agudo, al otro le llamamos crónico y a este le llamamos subagudo. ¿Listo? Entonces esto es un hematoma subdural subagudo. Vamos a verlo en un coronal. Miren. Ahí el coronal no me gusta tanto porque ahí en esa imagen parece que tuviera pipita, pero miren que uno sigue la imagen y ahí se mira la media luna. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante también a veces
Yo les voy a poner el corte más simple, ¿no? Porque ahí perfectamente parecería una epidural. Pero ahí vuelve y parece un subdural. Muy bien. Ven por gravedad cómo se distribuyen las fases entre la más densa y la menos densa. Bien, vamos a ver esta. Así ya lo vimos, ¿no? Ya. Este es el crónico. Este es el crónico. Esta es interesante también. Vamos a ver esto. Miren esto. Tiene tantas necesidades. Esa es la pregunta y vamos a analizarlo. Pues vamos aquí a este corte, está bueno. ¿Qué encontramos? La lesión hiperdensa. Más bien mixta, ¿no? De densidades múltiples, muy heterogénea, pero estamos de acuerdo que prima la hiperdensa, Muy bien. ¿Qué se les ocurre que le pudo pasar a este paciente que además está herniando, ¿no? Miren. Vamos a ver si está herniado o no, que yo creería que sí. No nos pusieron el axial, pero es que tiene una hipertensión endocrinal tremenda, ¿no? Miren, hernia oncal tiene. Bueno, volvamos a eso. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué se imagina? ¿Varios qué? Focos de hemorragia. Sí, ¿cómo? O sea, ¿en qué sentido? Y que se rompieron diferentes. Diferentes partes, bueno, eso puede ser, pero más que eso. ¿Por qué vemos a la vez agudo y crónico? ¿No? Porque miren, agudo, crónico, y con esa forma tan heterogénea y tan entremezclada. Exacto. Entonces es un paciente que tenía un hematoma subdural crónico y andaba por la vida con su hematoma subdural crónico. ¿Y qué pasó? Que por alguna razón, dentro de ese hematoma subdural crónico, volvió a sangrar, y por eso es que nosotros lo vemos así como en diferentes fases, como cuando uno le echa pintura al agua. Ustedes han cogido una témpera o una tinta y se la han echado al agua. Ustedes se dan cuenta que no difumina parejito. ¿Qué va haciendo la tinta? La tinta se va metiendo por dentro del agua, ¿sí? Y hay partes donde se ve el agua, hay partes donde se ve la tinta, y hay partes donde se ve mezclada el agua con la tinta. Eso es lo que está pasando aquí. Miren, hay partes donde se ve mezclada, ¿se dan cuenta? Hay partes donde se ve el agua y hay partes donde se ve la tinta. Eso es lo que pasó, es un hematoma subdural crónico. El man andaba por la vida con su hematoma subdural crónico. Así como hizo ese crónico, fue agudo alguna vez, no sé si por la misma razón, pues ahora volvió a sangrar dentro de un hematoma subdural crónico, y por eso esto sería lo que usted dice, un resangrado. O sea, tenía un crónico y ahora tiene un agudo encima de un crónico. Un agudo encima de un crónico. Muy bien. Crónico agudizado. Se podría decir, no sé si es el término más bonito, para este paciente hay que operarlo, ¿no? ¿Es eso o se muere? Y a ver cómo sale. Muy bien. Vamos con las extradurales. Muy bien, vamos aquí, ustedes aquí ya no tienen pierde de cómo se ve un hematoma epidural. Muy bien. Ahí estamos viendo la imagen. Ahí la vimos completa la imagen. Ahora, ¿esto se parece al otro que habíamos visto? ¿Tiene un parecido? Estamos de acuerdo, claro, guardan cierta relación, pero hablando de diferencias, este es el lente, ¿se dan cuenta? Miren, es todo pipa. No es como el otro. ¿Dónde está la media luna aquí? No, todo es pipón, es todo barriga. Sí, miren, tiene forma de lente. Ahora, ¿cuál es el mecanismo principal por el cual se producen los hematomas epidurales? Usualmente traumatismo directo. ¿Sí? Un hematoma subdural es me caigo de las gradas, me di contra algo en la moto y se me golpeó la cabeza. Tiene que ser un traumatismo más difuso.
Exacto, el sangrado epidural suele ser un batacazo en la cabeza, o sea, con un palo toma tu palazo en la cabeza, y usualmente en región temporoparietal. ¿Por qué? Porque es donde está la emergencia de la arteria meningia media. ¿Sí? Entonces va el trauma. Hay una fractura, usualmente hay fractura, no es obligatorio, pero usualmente hay fractura. La fractura desgarra la arteria meningia media, y al desgarrar la arteria meningia media se produce el hematoma. Ahora, clínica, pues es variable, no hay ninguna clínica fidedigna de decir esta clínica es 100% subdural, esta clínica es 100% epidural o esta clínica es 100% subaracnoidea, ¿no? Pero los epidurales suelen cursar con un periodo lúcido entre el trauma y que el hematoma se expande, y es un periodo corto, porque el sangrado arterial es rápido, ¿verdad? Un sangrado venoso es más lento, un sangrado arterial es más rápido. Entonces, este paciente es el que suele estar bien en el momento del trauma, pero para cuando llega a urgencias, está sorómico. Entonces dicen, arrancó bien, pero ahora está mal. Y es en cuestión de minutos, máximo horas. Entonces, en cuestión de minutos ahora, al paciente le dieron el palazo en la cabeza y estoy bien, estoy bien. Van pasando los minutos y se está desorientando, se está colocando confuso, le está apareciendo focalidad neurológica. Eso es muy sugestivo de un hematoma epidural. Muy bien. Ahora, nosotros solemos ver, miren, ahí está. Esa es la ventana para hueso. Aquí está la fractura. Es chiquitita. Es lineal más que chiquitita. Miren. Ah, bueno, sí. No era chiquitita. Ahora, hay un truco, ¿no? Aquí se ve clarito la fractura. ¿Cómo usted sabe que esto es fractura y no la sutura de los huesos? Sencillo, compare con el otro lado. ¿Está en el otro lado? No. Entonces no puede ser pues, la sutura de los huesos. Miren, seguimos bajando y ahí sigue. Miren, ahí sigue. Por ahí tiene. Miren, acá, esta sí es la sutura de los huesos y acá está. Es importante no confundir, y es larga, no confundir las suturas de los huesos. Miren, acá aparecieron, estas sí son las suturas. ¿Sí las ven, no? Aquí. A veces, en algunos pacientes, las suturas son muy pronunciadas, miren las estas, y se pueden confundir con fracturas. Ustedes siempre que tengan la duda, comparen bilateral, si está en ambos lados, como aquí, miren, aquí y aquí, es la sutura. Si no está en ambos lados, pues es fractura. Acá apareció encima, esto ya es la fractura del hueso del cráneo. Acá la podemos ver también, en un corte coronal. Ahí está. Ahí está, ¿no? Vamos con este es bonito también. Muy bien, ¿qué tiene ese paciente? Esto está claro, ¿no? Tiene una forma de lente. ¿Dónde está ubicado? Entre el parietal y el temporal, que son las ubicaciones más frecuentes, dijimos. Y ya de forma no lo vamos a confundir con los subdurales. ¿Cuál es la diferencia entre este y el otro que vimos? Aparte del tamaño, ¿no? El uno era más grande y este es más pequeño. Ambos son pipones, todos son pipones. ¿La densidad? La densidad, exactamente, la densidad. Este ya se está volviendo isodenso.
O sea, ya es crónico. Subagudo. Decimos crónico cuando ya es hipodenso. ¿Listo? Entonces este es un hematoma epidural subagudo. Vamos a ver la de hueso, a ver si encontramos fractura. Sí, no. ¿Alguien ya la vio? Aquí no. Ah, sí. Con alta fe. Sí. No, ni vergas, como que con fe. Ah, hombre, sí está. Claro. Miren. Pero yo veo líneas acá, una allá arriba. No, es que tienes que comparar con el otro lado, ¿no? Esta línea de acá arriba es probable que también sea una fractura. Esta de aquí también es probable que sea una fractura. Obviamente el batacazo fue de ese lado, entonces esperamos encontrar las fracturas del lado del hematoma. ¿Vale? Y las vemos de ese lado, pero no las vemos del otro. Entonces esas son sugestivas de que sean fracturas. Y sí, miren, el ala menor del esfenoides. Esta, en cambio, no es fractura. Miren, se dan cuenta, está aquí y está aquí. Es simplemente la sutura de los huesos. Bien. Vamos a la otra. Esta está muy buena. Bien, vamos a ver vamos a ver todo ese tag y nos vamos a concentrar en unas partes. Un ACV hemorrágico. Espérese. Muy bien. Primero vamos de aquí. Ahí, pues para que no digan nada. Epidural. Muy bien, tenemos un sangrado epidural que Agudo. agudo. Muy bien, tenemos un sangrado epidural agudo del lado izquierdo. Perfecto. Ese está claro, todos lo vemos. Ahora, ¿qué pasó aquí? Ahí, era lo que el compañero preguntaba. Isquemia. Les digo, ve, un ACV hemorrágico. Pero no diga CB. ¿Qué le pasó a este paciente? O sea, sangró espontáneo del epidural y sangró espontáneo de dentro de la cabeza. ¿O es más fácil explicar ambas cosas porque le dieron un golpe? Es más fácil explicar las cosas porque le dieron un golpe. Entonces recuerden que en el trauma pueden haber diferentes tipos de sangrados. De hecho, en algún paciente podremos encontrar todos los tipos de sangrado en un trauma. Perfectamente. ¿Vale? Pero, pues lo más frecuente es encontrar uno o dos tipos de sangrado. Es muy frecuente que tanto el subdural como el epidural cursen con, a esto le llamamos contusiones hemorrágicas. Si nosotros nos fijamos, hay esa contusión hemorrágica que es muy clara. ¿Se acuerdan cuando hicimos el quiz de hemorragias? Dijimos, ¿cómo distinguimos de hemorragia? Es hiperdensa, tiene densidad de sangre, que aparte genera edema. Se dan cuenta que esta contusión hemorrágica genera edema alrededor de la lesión. Vamos a ver un par de cosas más que aparecen aquí. Miren, tenemos el hematoma epidural, ya lo vimos. Tenemos el hematoma epidural que ya lo miramos. Tenemos el hematoma intraparenquimatoso que ya lo miramos. Ahora miren aquí este pequeño detalle. Miren, aquí hay otro hematoma. Es un pequeño hematoma subdural, un pequeñísimo hematoma subdural. Es subdural, miren que tiene forma de media luna. Y miren aquí, esto les compro que digan que es con los ojos de la cara, que no me gusta. Pero, miren aquí. Aquí hay sangre. Claro. Eso es una contusión hemorrágica también. Eso es una contusión hemorrágica. No, pero eso sí está bien. No. Ahora, ¿por qué hay sangre de ese lado? Miren, aquí hay sangre, todo esto es sangre, todo esto es sangre. El hueso se ve más blanco y más parejito, y al lado del hueso se ve una cosita difusa que es de sangre. Aquí también, aquí hay de lo sangre. de ese lado es más claro. ¿Qué pasó? Accidente automovilístico. Sí, alguna cosa, el trauma. Lo que pasa es que recibe el trauma desde aquí, pero el cerebro se desplaza hacia el lado contrario, choca contra los rebordes óseos, y al chocar contra los rebordes óseos, eso produce sangrados. Eso es lo que ellos le llaman el efecto golpe contra golpe. Si el golpe, por ejemplo, hubiera sido de frente, ¿dónde miraríamos las contusiones hemorrágicas? Las más grandes
delante, que es donde recibe el trauma, y las más pequeñas atrás. ¿Sí o no? Es lo mismo, porque el cerebro flota en el líquido cefalorraquídeo y tiene cierto grado de movilidad dentro del cráneo. Las contusiones hemorrágicas suelen aparecer principalmente en los lóbulos frontales y en los lóbulos parietales. ¿Por qué? Porque son las áreas donde hay mayores accidentes óseos. En el lóbulo frontal, ¿qué accidente óseo grande encontramos? La crista gálida y la lámina, la crista gálida y Las contusiones. contusiones hemorrágicas. Frontal y Las vemos más frecuentemente en los lóbulos frontales y en los lóbulos temporales. Miren, les voy a explicar aquí en la ventana ósea. Miren contra qué se estrella el cerebro. Aquí está, ¿no? Miren, la crista gálida. Ah, es contra qué se Miren, estrella. ajá, miren, la cresta gálida. Entonces estrella contra la crista gálida, que es un pedazo filudo. Sí, sí, porque si se estrella contra la pared lisa, pues es menos probable que el parénquima se rasgue. Si se choca contra una estructura ósea puntuda o picuda como esta, pues es más probable que el parénquima se rasgue y que el parénquima sangre. Sí, por eso la ubicación más frecuente son los lóbulos frontales, por eso les estoy diciendo, les voy a mostrar dónde se estrella. Miren, por ejemplo, esto es un reborde óseo filudo, esto es un reborde óseo filudo, esto es un reborde óseo filudo. Contra eso se estrella el cerebro y puede sangrar. En el temporal, evidentemente también, pues miren cómo es el peñasco del temporal. Vean cómo es el peñasco del temporal. El peñasco del temporal está lleno de bordes filosos. Si choca contra eso, es más probable que el cerebro sangre. ¿Listo? ¿Aquí todos vieron la fractura? Sí, Ahí la ven. sí, ahí más clara. Ah, miren, aquí está la fractura. En el epidural es muy frecuente. No dijimos patognomónico, no. Es muy frecuente que haya fractura. Muy bien, esta es una chimba. Casi no se ve. Casi no se ve. Están tan Es pequeños que chiquito el casi no se hematoma. ve. Muy bien, veamos, ahora sí describamos. ¿Qué chuchas hay ahí? Hay un desplazamiento de la línea media, pero Vamos por partes, así vamos, cosa por cosa. Ahí hay hartas cosas que... Densa. Yo diría que hay dos fases, ¿verdad? Vamos a darle caña, al TAC. Tiene un subdural y un epidural. Ah, claro, tal cual. Miren el TAC. Hay dos cosas que se superponen. Eso es lo bonito de la imagenología, es que tienen que usar la imaginación. Y tienen que pensar imagenología, de imaginación. de imaginación, exactamente. O sea, Y tienen que pensar en 3 dimensiones, aunque les están mostrando una imagen de 2 dimensiones. Entonces, tiene su encanto. Bien, ¿qué vemos ahí? Ya lo pasamos, nos volvemos a quedar en esa imagen. Entonces, lo que vemos, el fondo, imaginen que son 2 cuadros, que pintaron uno sobre el otro. El primer cuadro, el cuadro del fondo, ¿qué es? Un subdural recrónico. Eso se llama un higroma. Es un higroma. Con eso ha de haber vivido el señor sin problema y tranquilo, y ha de haber andado por su vida así, lo más de tranquilo. ¿Qué pasó? Que un día, probablemente, tuvo un trauma. No, probablemente no. Tuvo un trauma. ¿Y por qué sé que tiene un trauma? Por 2 cosas. Porque tiene un hematoma subgaleal. Y pues a usted le aparece un hematoma subgaleal cuando le dan un golpe en la cabeza, ¿verdad? Ese es el famoso, ¿cuál es el nombre? El nombre popular de eso es un chichón, o chinchón, o como le quieras decir. ¿Sí? Para ser técnicos, un hematoma subgaleal. ¿Por qué subgaleal? Porque está debajo de la galea. ¿Sí? La galea aponeurótica, ¿no? De la cabeza. Aquí tenemos un hematoma subgaleal. Entonces ya con eso sé que tuvo un batacazo. Segunda cosa que me dice que tiene un trauma, y más áspero, que tiene una fractura. Yo digo, ese man a huevo, apuesto el almuerzo, digo, que tiene fractura. ¿Por qué? ¿Qué le vemos a esos puntitos negros que son? ¡Aire! Porque el hueso en la TAC se ve blanco. Aire, esto es aire, esto de aquí, esto es aire. El hematoma tiene aire. ¿De dónde putas va a venir el aire dentro de la cabeza? De afuera. Entonces, ¿cómo es la única forma que el aire de afuera entre dentro de la cabeza? Que tenga una fractura. Es la única forma. ¿Sí? Entonces, si tiene aire, ¿sí? Porque bulas
En el cerebro no hay, ¿no? Porque yo le compro a usted que usted me diga un neumotórax puede ser espontáneo. Sí, porque un paciente puede tener una bula, esa bula se rompe y hace un neumotórax. Porque en el aire, en los pulmones hay aire. Pero en el cerebro, ¿dónde hay aire? En el cerebro no hay aire. Hay aire en los senos maxilares, pero esos no tendrían que tener como bueno, maxilares, frontales, esfenoidal o en los senos paranasales. En los senos hay aire, pero ¿los senos están comunicados con el cerebro? No. ¿Cuál sería la única forma que se comunique con el cerebro? Que se rompan. De nuevo, una fractura. Además que este gas como que está lejos de los senos paranasales, ¿no? O sea que ahí necesariamente debe haber una fractura. Si es un cocainómano, pues sí se le puede perforar el tabique, entre otras estructuras. También se ve aire así. No, miren, esto es aire. No, pues o sea, sí se perfora el tabique en la mitad, pero el tabique simplemente separa una fosa con la otra. Muy bien. Aquí está la fractura, ¿no? Ahí está la fractura. Ahí no. Miren, ¿se ve? Ahí está. Ahí está la fractura. Bien, este es más o menos de lo mismo que ya habíamos visto. Aquí había un higroma. Y sobre ese higroma sangró. O sea, es un cuadro de fondo, el viejo, y esto es lo relativamente nuevo. Aquí tenemos un hematoma epidural subagudo. Y miren acá hay dos tipos de hemorragias. ¿Cómo se llama esta? Baja por aquí, miren. Esta es subaracnoidea. ¿Y esto de aquí? Esta es una contusión hemorrágica, es una hemorragia intraparenquimatosa, es una contusión hemorrágica. ¿Dónde dijimos que son frecuentes? Lóbulos frontales y lóbulos temporales o temporoparietales. Miren, pues ahí hay subaracnoidea con intraparenquimatosa. Si a mí me preguntan, o sea, estas porque son chiquitas, esas porque son chiquitas, pero si a mí me dicen, ¿a usted cuál lesión le preocupa más? ¿El epidural o las intraparenquimatosas? En las dos que hemos visto, nos preocupa más el epidural porque fueron más grandes. Pero si las intraparenquimatosas son una de dos, o más grandes o múltiples, nos preocupan más las intraparenquimatosas. ¿Por qué? Porque yo el subdural y el epidural lo evacúo. ¿Sí? O sea, se evacúa. Es fácilmente evacuable. Y para evacuar un epidural o un subdural, ¿tengo que tocar el cerebro? En cambio, ¿qué pasa con las lesiones intraparenquimatosas? Que primero, yo no me planteo tocarlas. ¿Por qué? Porque el daño que ya hicieron, ya está. Ya dijimos, cerebro perdido es cerebro que no se recupera. Entonces, número uno, la lesión intraparenquimatosa ya produce daño, y el daño que produce es un daño irreversible. Eso sería lesión primaria. Por esa no podemos hacer nada. ¿Y qué es lo peor? Que esas lesiones producen edema cerebral, producen edema sobre el cerebro. Tienden a confluir y con los días, en vez de hacerse mejores, se hacen peores. Entonces, por el edema se hinchan, se hacen más grandes y amplían el daño sobre el paciente. Entonces, las que más me preocupan a mí sobre el pronóstico del paciente son las lesiones intraparenquimatosas. Solo cuando son más grandes o son múltiples. Claro, pues esa otra chiquita y en un área ahí pequeña, pues o sea, sí produjo un daño y alguna secuela, pero pues tiene que ser mínima o fácilmente reemplazable por la plasticidad neuronal. Pero pues si yo tengo múltiples lesiones o son grandes, pues ya el pronóstico cambia, porque eso es un daño directo. Muy bien. Ahí nos queda claro también, ¿no? Es un epidural agudo, ¿verdad? ¿Este qué es? Un hematoma subgaleal. Un hematoma subgaleal. ¿Y esto qué es? Aire. Ahora, ¿por qué hay aire? Seguramente porque si yo lo examino al paciente, que va a tener un corte. Aquí no es fractura, porque el aire está entre el hueso y la piel. Entonces lo que tiene que estar
vulnerada la indemnidad es la piel. Entonces lo que tiene que tener es un corte del cuero cabelludo y por ahí dentro el aire. Y fractura, pues muy probablemente sí. Chinchono, quieran decir. Acá hicieron una reconstrucción tridimensional, no sé para qué, tal vez esto sea lo que quieren mostrar cómo se abolló la cabeza de este hombre. O la abollaron, más probablemente. Bien, vamos a las subaracnoideas, que ya miraron un par de tags. Igual eso lo ampliamos un poco en la clase que viene. Ven, miren, estos son higromas, ¿no? Lo que decíamos, estos son los higromas. Es un higroma bilateral frontal. ¿Qué es lo que pasa? Los higromas pueden tener dos orígenes. Los que se ven unilaterales fueron hematomas subdurales que se cronificaron, nunca se terminaron de reabsorber por completo, pero tampoco expandieron. Entonces dejaron ese espacio ocupando ahí y se forma un higroma. Los higromas bilaterales usualmente se explican por el envejecimiento. Igual, todos los higromas son más frecuentes en la gente anciana que en la gente joven. ¿Por qué este tipo de higromas bilaterales se explica por el envejecimiento? ¿Se acuerdan cuando fuimos al San Pedro y hablamos en una tomografía del hidrocefalex bajo? Decíamos que cuando se pierde la masa encefálica, tiene que preservarse la presión intracraneana y se hace a expensas de acumular líquido cefalorraquídeo. En el caso de la mayoría de pacientes, ¿dónde acumulan el líquido? En los ventrículos, y por eso se produce la hidrocefalia ex vacuo, que no es una verdadera hidrocefalia. Pero otros pacientes, ¿dónde acumulan el líquido? En el espacio subdural, y así compensan la presión, y por eso se pueden formar estos higromas bilaterales. Ahora, aquí hay hemorragia, miren, ¿se dan cuenta? Aquí está, en los surcos está, acá también se ve, aquí también se ve. Eso es una hemorragia subaracnoidea. Miren, no, pues más abajo ya se ve con mucha más notoriedad o claridad. Aquí esta imagen no es para gente que esté agudizando el ojo, pero aquí hay sangre. Aquí hay sangre, aquí hay sangre y aquí hay sangre. Esto sería un Fisher 2, por ejemplo, si nos quedamos solamente con esa imagen. Muy bien. Y pues es bastante evidente y muy probablemente el aneurisma esté aquí, ¿no? Mucho más clarito. Probablemente el foco aneurismático esté ahí, arteria cerebral media izquierda. Muy bien. Eso es para mí lo que tienen que saber de hemorragias de la cabeza. Nos vemos la otra semana. El examen. Dos preguntas. Estuvo fácil el examen, hermana. Fácil. Pero mucha RX. No sé, eso es de Carlos. Más taguera. Los míos eran Sí. TAC y rezo. Yo que RX les he mostrado. Lindo. Hubiera salido una inyección. Sí, salió mucho, muy poquito, grande. No, pero. Un tumor salió. Ajá, ni un tumor, Y un profe. tumor salió así. Bueno, para este examen ya les puede salir todo. Ah. Bueno, Esa dígame. sale como...